Van a hablar 15 minutillos cada uno, entre 10 y 15. Les voy a pedir eso, que sé que era un poquillo más cada uno, pero que seáis un pelín más breves porque empezamos con retraso y nos cierran esto en breves. Entonces, bien, os voy a dar paso a modo introductorio. Quería preguntar a Juan qué ha supuesto para ti ser el protagonista de un largometraje que precisamente en el que el protagonista tiene tanto peso en la película. Bueno, buenas tardes. Gracias. Bueno, en primer lugar, antes que nada, que yo antes ni me he presentado, no he podido decir nada, gracias a la Universidad de Salamanca, a Antonio Notario y a José Manuel Domínguez, eso antes que nada. La pregunta, ¿qué ha supuesto, no? Hacer el papel de protagonista en Flow. Pues, varias cosas. Por una parte, se podría pensar que pues, mucho esfuerzo, lo que sea, pero vamos por partes. Yo lo vi con mucha ilusión porque esto es fruto de una pasión personal, de una pasión por la interpretación, por el tema del actor, con lo cual ahí en realidad lo que fue es una suerte y un privilegio, ¿no? Poderlo hacer y poderlo hacer además muy bien acompañado, con la tranquilidad que te da tener un director de la talla de David, que sabes que el rodaje lo tiene todo controlado, etcétera, etcétera. Entonces en ese sentido no puedo decir otra cosa más que una gran suerte, ¿no? Y un privilegio. Por otra parte, pues bueno, un reto porque es un papel muy largo, que es muy extenso y hay que mezclar una mezcla de esperanza. El personaje tiene que tener frustración, rabia la tiene que tener, eso tiene que quedar expresado, pero también tiene que haber algo de esperanza y de apertura, ¿no? A mirar adentro, apertura hacia mirar adentro, que eso también lo toca la película, ¿no? Entonces, ¿qué ha podido suponer? Pues lo que os he comentado, un reto, una gran suerte, un aprendizaje, por supuesto, también. Y en realidad, cuando una cosa te gusta y es una pasión que te quema por dentro desde la infancia, pues esto en realidad no lo vives como, pues fíjate qué difícil o tal, porque es un solo actor o tal, ¿no? El hecho de que fuera un solo actor fue una cosa debatida, que se pensó en su momento. Yo en principio estaba de acuerdo, luego me asusté, lo tengo que reconocer, era mucho peso. David insistió un poco en que no, sigamos con la idea inicial de que sea un actor y bueno, al final pues no me echa atrás, ¿no? Entonces eso por una parte en cuanto a lo que supone. Ya entrando propiamente en lo que son la parte que nos puede tocar de intervención, contestando de tu pregunta, José Manuel, pues no sabría muy bien cómo empezar, ¿no? A abordar el tema de flow. Significa muchas cosas, hay muchísimos temas. La película es una película de contrastes entre los personajes, está el elefante, Robert De Niro haciendo las capas que no tenía que ver. Son muchas cosas. Por una parte están los contrastes, por otra parte las heridas emocionales, por otra parte lo que es el mundo de la interpretación. El tema de la soledad, por ejemplo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, como por algún lado habrá que empezar y hay muchos temas, yo querría probablemente decir, intentaré ser sintético, sabiendo que hay poco tiempo, que mi pasión por la interpretación viene, y no sé cómo puede sonar, pero es la verdad, viene del misterio, fundamentalmente, y del asombro, de la curiosidad, de la infancia. Yo soy hermano pequeño, veo a mis mayores, veo el mundo, lo que es la personalidad y todas esas cosas que a una persona le marcan cuando es pequeño, ¿no? Entonces eso por una parte está ahí. El tema de la curiosidad, de por qué hay gente que tiene personalidad y hay gente que por qué no la tiene, y por qué hay gente tímida que cuando sube un escenario de pronto se transforma, toda esa parte que unos se pueden llamar infantil, otros le pueden llamar mágica, otros le pueden llamar como que es algo inasible y otros hasta lo pueden convertir en un tema de estética y de filosofía, ¿no?
Bueno, pues ahí está la curiosidad y el asombro. Y el asombro el asombro te produce muchas cosas, una de las cuales es quiero entender. Es decir, yo he sentido algo y me gustaría ponerle palabras, poder entender aquello que he percibido para en su momento, si es posible, poderlo reproducir. Pero claro, el arte no es ciencia, son dos campos distintos y en el arte no se pueden repetir las cosas a voluntad tan fácilmente, ¿no? Simplemente, todo esto lo quiero introducir, bueno, pues porque sepáis un poco, ¿no?, lo que es el bagaje de inquietudes, en cierto modo algo emocional de lo que puede ser Flow. Hay un poema de García Lorca, y con esto entronco, y os cuento respecto al asombro, una serie de cosas. Es decir, dentro de lo que es el bagaje de esas sensaciones que a una persona en un principio le llaman la atención, le cautivan y tal, bueno, pues ahí habría muchas, ¿no? Y una de ellas, por ejemplo, es un poema, insisto, de Federico García Lorca, que es La fábula y la rueda de los tres amigos, escrita en Nueva York, y que yo la escuché una vez en un teatro, por un actor que no era conocido, pero que me llamó mucho la atención. Y entonces, pues, creo que viene al pelo para entender lo que es el asombro, para lo que es entender pues estas cosas escuchadas en un teatro, pues por lo menos en ciertas sensibilidades receptivas a esto, pues te llama la atención y te pone en contacto con que hay algo inasible en la vida. Y el arte se aproxima, pues a veces a esto, ¿no? Pongo en antecedentes para quien no lo sepa, hay gente muy joven aquí, probablemente muchos lo sepáis, otros no, quizás no lo sepáis, no lo sé, y por si acaso lo digo. Como mucha gente sabe, García Lorca fue asesinado en la Guerra Civil y su cuerpo no apareció. El cuerpo de García Lorca parece ser que no apareció. El cadáver, ¿no? Entonces voy a ello. Fábula y rueda de los tres amigos, poeta de Nueva York, Federico García Lorca. Poema, diría yo, que premonitorio del asesinato del poeta granadina y la no aparición del cadáver. Es en concreto los últimos versos. Cuando se hundieron las formas puras, bajo el cri-cri de las margaritas, comprendí que me habían asesinado. Recorrieron los cafés y los cementerios y las iglesias. Abrieron los toneles y los armarios. Destrozaron 3 esqueletos para arrancar sus dientes de oro. Ya no me encontraron. ¿No me encontraron? No. No me encontraron. Pero se supo que la sexta luna huyó torrente arriba y que el mar recordó, de pronto, los nombres de todos sus ahogados. Bien. Este poema, muchos expertos dicen que es premonitorio. En cualquier caso, ahí hay una intuición, y además Federico García Lorca decía: solo el misterio nos hace vivir, solo el misterio. O, por ejemplo, decía cuando era muy joven, esto es increíble, con lo joven que era, y cito a Lorca, estoy hablando de Lorca porque la película tiene mucho de teatro, y Lorca era un hombre de teatro, ¿no? Entonces creo que también hay un link, ¿no? Pero Lorca hablaba bueno, mucho del duende, en la película se habla del duende, de la identidad, el duende, esa fuerza misteriosa que todos podemos detectar, pero que no se puede explicar, lo hace citando a Goethe, al autor alemán. Pero en realidad a lo que iba era que García Lorca, y con esto yo concluyo, decía, cuando se estaba intentando autodefinir a sí mismo, de muy jovencito, decía algo así como: yo no soy ni un hombre, ni un poeta, ni una hoja, pero sí un pulso herido que ronda las cosas del otro lado. Bueno, pues esto es
forma parte de todo este tipo de cosas, ¿no?, que quería decir. Porque yo tengo una atracción sincera hacia esto, que a uno no le preguntan por qué, porque uno estas cosas pues las puede analizar, llegar a una conclusión, pero no terminas de saberla uno nunca. Si yo lo supiera, me conocería muy bien a mí mismo, y no es el caso, pero lo único que sé es que es cierto que ahí hay un meollo que tiene que ver con la intuición, con la sensibilidad artística y demás, que me llama poderosamente la atención. Entonces, eso, en buena medida, se ha intentado reflejar en la película Flow, ¿no? Insisto, el duende es esa fuerza misteriosa que todos podemos reconocer, pero nadie puede explicar. Esto sale en el teatro, diciéndolo Barterman cuando hace de lobo. Y nada más, esto era lo que quería decir. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Ahora damos que a David, y bueno, te planteo la misma pregunta. Creo que es el primer largometraje como director. ¿Cómo te enfrentas a este primer largometraje que ha supuesto para ti? Bueno, pues para mí, yo como Juan, cultivo mi afición y mi pasión por el cine desde la infancia. Yo he tenido claro, creo que sí, que es una suerte, pero creo que he tenido clara mi vocación desde muy chico, desde muy pequeñito. Y para mí dirigir una película ha sido un objetivo y, por supuesto, un sueño. Y conseguirlo ha sido, pues eso, sentirme de alguna manera realizado, ¿no? Yo llevo trabajando 28 años en el mundo del cine como ayudante de dirección, es decir, que llevo un camino ya hecho de búsqueda de mi oportunidad, ¿no? Esto tiene que ver con la película, con Flow, tiene que ver con el personaje protagonista. Alguien dijo, no sé quién fue, pero creo que tiene razón, que todo el que escribe está hablando de sí mismo, ¿no? Lo quiera reconocer o no, lo disfrace de una manera o de otra, pero todos hablamos al escribir de nosotros mismos, ¿no? Entonces, bueno, yo no diría que esta es mi historia, pero sí que me siento identificado y está llena de referencias a mi propia vida, ¿no? Entonces, sí, como digo, el personaje de Walter Mann es un actor que lo que quiere es una oportunidad para hablar de lo que le fascina, y es una persona que quiere, creo que como todas, ser comprendida, no solo sobre el escenario, sino ser comprendida en su vida. Cuando va a casa quiere ser comprendido por su entorno y quiere una oportunidad para ser reconocido también, ¿no? Para ser reconocido como ser, ¿no? Que se reconozca su ser, ¿no? Yo creo que ese es el objetivo del personaje, ¿no?, que habéis visto, ¿no? Y el centro de su frustración y de su conflicto es el no ser reconocido y el perder la conexión, ¿no?, consigo mismo, ¿no? Bueno, partiendo de esta... nosotros al arrancar la película no teníamos 100% claro qué es lo que queríamos contar, ¿no? Teníamos un objetivo que era trabajar juntos, dos artistas, un actor, un director, con motivaciones cada uno dispares, ¿no? Y bueno, tras a la propuesta de Juan de trabajar juntos, yo accedí y nos pusimos manos a la obra para buscar de qué hablamos, ¿no? Había una palabra por ahí que yo tenía escondidita, que es flow, una palabra. A mí me gustan las palabras, creo que a Juan también. Disfrutamos diciendo palabras y jugando a ver qué nos produce, ¿no? Es un juego creativo y entonces nosotros, bueno, uno de los arranques para empezar a trabajar con improvisaciones fue pues, poner esta palabra, flow, ¿no? Flow es una palabra que me parecía que viene del inglés, que es fluir, que por sí misma tiene una sonoridad particular, que para mí es una palabra que incita al optimismo. A través de una palabra se puede empezar a trabajar, ¿no? Juan traía de casa,
entraría de su armario de actor todos estos personajes, estas imitaciones, estos personajes en los que había profundizado. El Hombre Elefante lo tenía muy trabajado, bueno, todos en realidad los tenían muy trabajados. Juan y yo, de hecho, nos conocimos hace mucho tiempo, a los 16 años. Yo mi primera aproximación, mi primer rodaje, lo primero que rodé fue una escena de Hombre Elefante con Juan. Entonces esto ha sido una suerte el refrescarlo, ¿no? Es decir, otra vez el mismo personaje en nuestra primera película juntos, ¿no? Bueno, El Hombre Elefante, el personaje de El Padrino, de Marlon Brando, Al Pacino, De Niro haciendo de Capone. Bueno, Lobo es el personaje que apareció nuevo, ¿no? Es decir, había una serie de personajes que Juan trajo, puso sobre la mesa, decidimos darles voz, hablar de temas con libertad, con total libertad, desde el corazón. Juan se entregó en los ensayos y lo dio todo, ¿no? Dio todo lo que tenía dentro. Yo también lo di, propuse que ciertos temas o ciertas líneas a seguir se las trasladaba a Juan, y Juan las metió por el tamiz de cada personaje y me las devolvió como una nueva vida, con lo cual fue un proceso muy apasionante, ¿no? de creación, de construcción de la primera parte, lo que es lo que habéis visto sobre el teatro. Eso fue el resultado de 2 semanas intensas de improvisaciones y luego llevadas a un escenario para continuar improvisando y rodar a cazar, digamos, a cazar lo que había ahí, ¿no? Ese material lo vamos a trasladar al montaje, le dimos un orden, lo releímos, lo reescuchamos y del mensaje que daba cada actor surgió el resto de la historia. Del mensaje que salía de cada personaje nació el resto de la historia, ¿no? Trabajamos durante 3 meses para construir el resto digamos, de sacar el personaje del teatro y convertirlo en lo que habéis visto, ¿no? Eso fue una parte más convencional de escritura, pero digamos que fue inspirada por improvisaciones que al final terminamos rodando en 7 días más para concluir, ¿no? La película, cuando la escribimos, no estaba bastante bien encauzada, sobre todo los entronques que habéis visto, los entronques que son como afluentes que van al río que lleva hacia el final la película. Estaban bastante planteados, pero la película se acabó de escribir en el montaje y la película se acabó de construir en el montaje, con lo cual bueno, pues ocurrieron para mí cosas mágicas, no solo durante el rodaje, sino durante el proceso de montaje. Es decir, yo creo que ni yo ni Juan teníamos clarísimo de qué iba la historia al arranque. Teníamos la premisa de que queríamos que la película contuviera esperanza, más allá de que fuese una tragedia, ¿no? Porque terminase de una manera con algo esperanzador. Y bueno, y descubrir qué había ahí, ¿no? Yo creo que yo personalmente descubrí que en el montaje que la película se había convertido en una película que hablaba sobre el padre, la paternidad, las relaciones de familia. Era algo que, aunque puede parecer muy obvio cuando ves la película, durante el proceso de creación no era tan obvio. Nosotros estábamos como muy orientados a hablar del teatro, a hablar de la vivencia de un actor, y la película de repente tomó esa dimensión, ¿no? La dimensión del padre, de la relación de un padre hacia un hijo o hacia una hija, de la relación de un hijo hacia un padre, luego las relaciones de pareja y la comunicación, ¿no? Que en definitiva es de lo que trata la película, habla de la comunicación, y yo creo que es el kit de nuestra existencia, ¿no? Cómo nos comunicamos entre nosotros, con nosotros mismos, con nuestro entorno más cercano y con el mundo, ¿no? Y todos nuestros problemas y conflictos vienen de la comunicación, ¿no? Creo, desde mi punto de vista, vienen de bloqueos en la comunicación, de cómo nos damos a
cómo se entiende el resto del mundo, ¿no? Y bueno, digamos que con esto yo creo que devuelvo la palabra aquí a Manuel y a ver qué os parece a vosotros y qué tenéis que contarnos también, ¿no? Yo primero se me ha olvidado pedir disculpas porque las partes más oscuras de la película, disculpas tanto al público como a vosotros, porque las partes más oscuras de la película no se veían, culpa de la organización, que teníamos que haber subido el brillo del director o algo así. Bueno, no os preocupéis, yo para solventar eso os digo ya que está a disposición un link para volver a ver la película si queréis. Si escribís a info@flowlapelícula.com, nos pedís el link de la película, os lo mandamos para que lo podáis ver con calma. Yo creo que merece la pena, no pasa nada, hemos disfrutado aquí lo que hemos podido, pero podéis disfrutarla con un poquito más de tranquilidad. El tema fotográfico de la peli es importante, yo creo, y ver las imágenes con toda su nitidez os va a ayudar también a entender mucho más la película. Eso, por supuesto, para el público general, para la gente que vais a trabajar sobre el tema de la película en clase, obviamente os facilitaremos este link para que podáis trabajar y verla con más calma. Dicho eso... Bien, pues ahora le voy a pasar el micrófono a Diego y entonces me levantáis a mí la mano, yo os voy apuntando aquí por orden para las preguntas y Diego llevará el micrófono. Buenas tardes. José Manuel ha interpelado al rol del actor y al rol del director. Vuestro trabajo me ha parecido absolutamente fascinante. Me he quedado fascinado con la película. Yo quería hacer una interpelación al rol guionista, que va a los dos. Entonces, ha sido muy interesante lo que has descrito tú sobre cómo se ha desarrollado la película, porque es el tipo de cosas de las que uno aprende mucho y no lo sabe si no se la cuenta. Claro, es completamente imposible. Te digo que desde fuera la película da una impresión de continuidad absolutamente perfecta, es decir, no se nota de ningún tipo para nada, ni ningún salto, ni altibajo, ni nada, ¿no? Para los guionistas, dos cosas que me han llamado mucho la atención. Una, el factor religión introducido dentro de la película. Hay un determinado momento en el que es el único momento de la película que me pareció discordante con el resultado de lo que estaba sucediendo. Estoy hablando concretamente de la segunda escena rodada en la iglesia, esta vez con luz, sobre la palabra gracias. Quiero que me expliquéis un poco cuál es la idea del guión respecto a esto, que a mí me ha resultado completamente chocante. Y segunda, esperanza. Esperanza, tú has dicho lo de esperanza, realmente eso me parece un acierto absoluto en la película, porque esto mismo se puede contar y acabar como el Rosario de la Aurora, ¿no? Porque la historia verdaderamente es terrorífica, es una cosa terrorífica, pero nada lejana. O sea, que precisamente es lo que lo hace más duro. Ese factor esperanza, esa decisión que habéis tomado al final de la película es un poco sorprendente. Ciertamente también choca un poco con el ambiente de la película. Y también me gustaría que me dijeras cuál es el mecanismo, el modo, la manera como llegasteis a la decisión de concluir la película de esa manera tan peculiar, con ese giro de ideas sobre el papel del padre, que de repente pasa a ser absolutamente protagonista con lo que había sucedido. Me parecen dos momentos respecto a la estructura del guión que me gustaría mucho conocer vuestra idea. O sea, disculpe, perdóname si eres tan amable. ¿Tu nombre, por favor? Yo me llamo Javier. Una cosa era lo del tema de la iglesia y la otra respecto al giro final, ¿te refieres, verdad? Sí, el giro final, has expresado tú muy bien que la idea de la película era transmitir de alguna manera esperanza. O sea, esperanza es uno de los componentes importantes de la película, por eso es por lo que he dicho que ciertamente esto se podría haber acabado y conducido de unas maneras muy diferentes. Yo estoy completamente de acuerdo con esa manera perfecta. Lo que pasa es que me gustaría mucho saber cómo llegasteis a la conclusión de que la manera idónea de terminar la película, porque es muy impactante, o sea, la imagen es una potencia icónica tremenda, la imagen del final, del suceso, etc. Reconducir el personaje del padre, fundar la esperanza. Realmente, visto desde fuera, te das cuenta que la cosa es una inversión en la manera de ver la vida de esta persona. Ciertamente, al final termina por entroncar con el entorno familiar, que es justamente lo que le había hecho salir del mundo real. ¿Te das cuenta? Por eso me ha parecido particularmente interesante. Gracias.
Una pecadura. Sí, pues, sí. Vale, bueno, respecto al tema, empiezo por el final, luego si queréis continuamos con el tema de la Iglesia. El padre, que por lo que se cuenta en la película puede ser dar la imagen del típico, el típico empresario, cercano también a la psicología a lo mejor de un político, que si habla en la carta final de un cura no es porque tenga ni la más mínima inquietud religiosa, sino porque ha estado en casualidad adscrito culturalmente a una determinada religión y tira de ahí y ya está, no porque tenga ninguna cercanía ni nada parecido, ¿no? Desde algo cultural, única y exclusivamente en ese sentido, ¿no? El padre da ese perfil, por eso digo, ¿no?, que da ese perfil como de un político corrupto, pero queríamos también dejar entrever que probablemente admira mucho al hijo, porque el hijo se ha atrevido a ser, o a intentar por lo menos, lo que el padre siempre escondió, siempre negó, siempre me sentí orgulloso del que está en Washington, siempre me sentí orgulloso del práctico, este es un desastre. Y curiosamente, las personas cuando tenemos un rasgo muy marcado, yo no digo que siempre, ¿no?, pero cuando tenemos un rasgo muy marcado, generalmente es a costa de querer ocultar algo. A lo mejor es